Segunda parte de Encontrarme. Capítulo 11. Cruce de destinos. El sol caía sobre Bangkok con un calor húmedo que hacía que la ciudad pareciera moverse con un ritmo propio, casi tangible. Rebecca caminaba despacio por la acera, concentrada en la libreta donde anotaba ideas para su práctica de meditación y ejercicios de respiración. Cada paso era un pequeño desafío. Su tobillo todavía reclamaba atención, aunque la fisioterapia y la rutina diaria de ejercicios comenzaban a darle fuerza y confianza. El mercado había quedado atrás, pero el bullicio urbano se intensificaba con las motocicletas que zumbaban a su alrededor como enjambres de metal, esquivando el tráfico con destreza y recordándole que en esta ciudad todo se movía a su propio ritmo. En un instante de distracción, Rebecca dio un paso hacia la calle sin mirar demasiado. Fue apenas un descuido, pero suficiente para que una motocicleta que venía a toda velocidad se acercara peligrosamente. Antes de que pudiera reaccionar, alguien la tomó del brazo con firmeza y la empujó hacia la acera justo a tiempo. «¡Cuidado!», exclamó una voz firme y clara, cargada de autoridad y calma al mismo tiempo. Rebecca miró hacia la persona que la había salvado y se encontró con unos ojos negros intensos, llenos de determinación y atención. El cabello oscuro caía sobre los hombros de aquella mujer de pie frente a ella, y por un instante todo a su alrededor pareció ralentizarse. La respiración de Rebecca se detuvo unos segundos, y un escalofrío recorrió su espalda. Era ella, la misma joven que había visto meses atrás en el mercado, la misma que había dejado un eco silencioso en su memoria, como si algo invisible la llamara desde entonces. «Gracias», dijo Rebecca con un hilo de voz, todavía temblando por la adrenalina del susto y la sorpresa de reconocerla finalmente. «No deberías caminar distraída en esta calle», respondió Sarocha, evaluando el tobillo de Rebecca con una mirada inmediata de preocupación, sus cejas ligeramente fruncidas. «¿Estás bien?». Rebecca intentó mover el pie, pero un dolor agudo recorrió su tobillo, recordándole que aún no estaba completamente recuperada. Se apoyó con dificultad en la baranda de la acera, y Sarocha se acercó rápidamente, con movimientos seguros y decididos. «Creo que no puedes caminar mucho más», dijo. «Ven conmigo, te ayudaré a sentarte y descansar». Rebecca dudó un instante, sorprendida por la confianza de esta desconocida que parecía conocerla, aunque nunca se habían presentado formalmente. Finalmente asintió, consciente de que no podía seguir sola. Sarocha le tomó suavemente el brazo y la ayudó a levantarse, asegurándose de que no apoyara el pie afectado. Juntas caminaron por la acera más amplia, evitando los baches y el tráfico, hasta que Sarocha giró por calles más tranquilas y silenciosas. El ambiente cambió de inmediato. Los ruidos del tráfico parecían amortiguarse. El calor era menos agobiante y el aroma del incienso que escapaba de un pequeño templo cercano se mezclaba con el olor de las plantas que adornaban los balcones. Sarocha guiaba a Rebecca con cuidado, cada paso medido, cada movimiento pensado para evitarle dolor. Finalmente llegaron a un pequeño edificio antiguo, cálido y acogedor, lleno de luz filtrada por las ventanas y con plantas en cada rincón, creando un refugio casi mágico en medio del bullicio de la ciudad. «¿Aquí es tu casa?», preguntó Rebecca, tratando de ocultar la mezcla de sorpresa, alivio y curiosidad que sentía, mientras tomaba asiento en un sillón bajo y cómodo. «Sí», respondió Sarocha. «Solo es temporal. Es la casa de mi abuela, pero puedes sentarte. Voy a buscar algo para que pongas el pie en alto y te recuperes un poco». Rebecca obedeció, notando la calma que emanaba la otra. Sarocha volvió con una almohada y una botella de agua, colocando con cuidado el tobillo de Rebecca sobre la almohada. Cada gesto estaba lleno de precisión y cuidado, como si supiera exactamente lo que ella necesitaba sin necesidad de palabras. «Respira», le dijo. «Tómalo con calma. No te haré daño». El contacto físico, aunque mínimo, era suficiente para que Rebecca sintiera que algo invisible comenzaba a conectarlas. Sus ojos se encontraron y el tiempo pareció detenerse otra vez. La curiosidad, la calma y un extraño sentido de familiaridad llenaron el silencio que se había creado entre ellas. Rebecca notó cómo el pulso de Sarocha parecía acompasarse con el suyo, y en ese instante un hilo invisible pareció atarlas.
No sé cómo agradecerte, dijo Rebeca con una sonrisa tímida. Podría haber sido muy grave. No necesitas agradecerme, respondió Sarocha con suavidad. Solo mira por dónde caminas la próxima vez. Ambas rieron ligeramente, rompiendo la tensión del momento. Sarocha le ofreció té caliente mientras Rebeca apoyaba el pie cuidadosamente. Por primera vez compartían un espacio más allá de miradas fugaces y coincidencias en mercados o templos. La cercanía física, la atención y el cuidado de Sarocha provocaban en Rebeca una sensación cálida que no había experimentado en meses. Una mezcla de seguridad, curiosidad y algo que no sabía nombrar. Mientras bebían el té, Rebeca no pudo evitar observar cada detalle. La luz que caía sobre el rostro de Sarocha, el aroma del incienso en el ambiente, la manera en que sus manos se movían con naturalidad al servirle el té, el leve temblor de su pulso cuando dejaba que su mirada se cruzara con la de ella. Todo era familiar y al mismo tiempo desconocido, y esa combinación la mantenía en alerta, absorbiendo cada instante con intensidad. Sarocha, por su parte, sentía una mezcla de sorpresa y atracción por la delicadeza con que Rebeca se dejaba cuidar. Su mente viajaba hacia semanas anteriores, recordando aquella primera impresión que la había marcado sin nombre ni palabras. Y ahora aquí estaba, frente a ella, real y tangible, con un pie herido que le daba la excusa perfecta para acercarse, y estar cerca de alguien que, sin saberlo, parecía estar buscando lo mismo. Un hilo de conexión. Un instante de calma en medio del caos de Bangkok. ¿Quieres que llame a alguien?, preguntó Sarocha, aunque su voz no tenía urgencia, sino más bien un cuidado silencioso, una paciencia que no podía fingir. No. Creo que estoy bien contigo, respondió Rebeca con un hilo de sonrisa y la voz suave. Me siento segura, además estoy sola en Tailandia, no conozco a nadie. El silencio que siguió no era incómodo. Era un puente que conectaba sus mundos, una primera danza de cuidado, atención y mutua curiosidad. Sus respiraciones comenzaron a acompasarse sin que lo notaran, y cada gesto pequeño reforzaba la sensación de que algo más grande se estaba gestando. La tarde se desvaneció en luz dorada, mientras fuera la ciudad seguía su bullicio, y dentro, en aquel pequeño espacio, dos almas empezaban a reconocerse sin necesidad de palabras. Un hilo invisible, sutil pero fuerte, comenzaba a tejerse entre ellas, como si Bangkok misma conspirara para unirlas, poco a poco, en un vínculo que ninguna de las dos aún podía comprender del todo. Capítulo 12. Primeras palabras compartidas. Luego de un tiempo, Sarocha decidió acompañar a Rebeca a su casa. El trayecto hasta el hotel fue tranquilo, aunque el silencio entre ambas no era incómodo. Era más bien expectante, como si cada paso fuera una oportunidad de descubrir algo nuevo en la otra. El sonido de las motos, el murmullo de los vendedores callejeros y el olor a especias parecían difuminarse en segundo plano, como si la ciudad entera les diera un espacio privado. Sarocha caminaba despacio, ajustando su paso para que Rebeca no forzara el tobillo, y cada tanto le lanzaba una mirada de reojo para asegurarse de que no estuviera sufriendo. Rebeca, por su parte, se dejaba guiar sin resistencia, sintiendo que en ese instante no necesitaba controlar nada. Había algo tranquilizador en la forma en que Sarocha mantenía la calma en medio del caos de la ciudad. Cuando por fin llegaron al hotel, Rebeca titubeó en la entrada. No quería que la tarde terminara todavía. Se detuvo apoyando el peso en la pierna buena y respiró hondo. ¿Quieres quedarte un momento?, preguntó con la voz algo tímida, como si la invitación hubiera escapado de sus labios antes de que pudiera pensarlo demasiado. Sarocha se quedó mirándola unos segundos que parecieron eternos. La expresión de su rostro era suave, pero en sus ojos había algo curioso, casi protector. Al final, sonrió levemente. Claro, si te sientes bien, me quedaré un rato. Subieron juntas a la habitación. Era sencilla pero acogedora. Cortinas claras que dejaban entrar la luz cálida del atardecer, una cama amplia y un escritorio con una lámpara encendida que lanzaba un resplandor íntimo. La ciudad comenzaba a encenderse más allá de la ventana, con sus luces rojas y amarillas parpadeando en el tráfico. Rebeca se sentó en la cama y elevó el tobillo sobre una almohada improvisada.
Sarocha se acomodó en la silla junto al escritorio, apoyando los codos en las rodillas. Por un instante ninguna habló. La quietud parecía llenar el espacio, como si las palabras necesitaran tiempo para aparecer. Llevo casi 2 meses aquí en Tailandia, dijo por fin Rebeca, mirando sus propias manos como si ordenara sus pensamientos. Me gusta mucho, la ciudad es caótica pero tiene algo que me calma. El idioma ha sido complicado, claro, pero creo que empiezo a entender algunas cosas. Sarocha ladeó la cabeza y sonrió divertida. Podemos hablar en inglés si quieres, respondió con un gesto cómplice. Será más cómodo para las dos. Rebeca soltó una pequeña risa aliviada. Gracias. A veces siento que mi cabeza va a explotar de tanto intentar entender todo en tailandés. Ambas rieron suavemente y esa risa rompió el hielo. El ambiente se volvió más ligero, casi íntimo. ¿Y tú?, preguntó Rebeca, inclinándose un poco hacia ella, con curiosidad sincera. ¿Qué haces? Soy administradora de empresas, contestó Sarocha con voz serena. Bueno, lo era. Dejé la empresa de mi familia hace algunos meses. Ahora estoy evaluando iniciar un proyecto propio, algo que sea mío. Su mirada se desvió hacia la ventana, como si allí hubiera una respuesta que todavía buscaba. No explicó por qué dejó la empresa y Rebeca no insistió. Había algo en su silencio que hablaba por sí mismo. Debe ser difícil empezar desde cero, murmuró Rebeca, sintiendo que, de algún modo, estaban hablando de ambas. Sarocha asintió lentamente. Lo es. Pero también se siente liberador. A veces asusta, pero es un miedo que vale la pena sentir. El silencio que siguió fue más denso, cargado de significado. Rebeca pensó en su accidente, en lo que había perdido, en el viaje que la había traído hasta allí. Tal vez no eran tan distintas. 2 mujeres reescribiendo su historia. Hablaron de cosas pequeñas después. Rebeca contó que había empezado a meditar, que a veces aún le dolía el tobillo, pero cada día un poco menos. Sarocha le habló de los mercados nocturnos, de su gusto por el café fuerte y por la comida callejera picante. A medida que avanzaba la conversación, las sonrisas se hacían más fáciles, las pausas menos incómodas. Cada palabra parecía ser un puente que las acercaba un poco más. Cuando el cielo se volvió completamente oscuro y la ciudad rugía bajo ellas, Sarocha se levantó despacio, como si le costara romper el momento. Creo que debería irme, dijo, con una expresión que mezclaba el deseo de quedarse y el respeto por el espacio de Rebeca. Rebeca asintió despacio, aunque en el fondo deseaba que la tarde no terminara. Fue entonces cuando Sarocha sacó su teléfono y lo sostuvo en la mano. ¿Puedo tener tu número?, preguntó mirándola directo a los ojos. Me gustaría volver a verte. Rebeca sintió que el corazón le daba un vuelco. El calor subió a sus mejillas y bajó la mirada, pero no pudo ocultar la sonrisa que se le escapó. Claro, me encantaría, dijo, y recitó el número en voz baja, como si compartiera un pequeño secreto. Sarocha lo guardó en su teléfono y se permitió una última mirada antes de dirigirse a la puerta. Entonces, te llamaré. Esperaré tu llamada, respondió Rebeca, con una suavidad que casi sorprendió a la propia Rebeca. Cuando Sarocha salió, la habitación quedó en silencio. Pero no era el mismo silencio que antes. Había algo en el aire, una especie de electricidad ligera. Rebeca se dejó caer de espaldas sobre la cama, mirando el techo, con el corazón acelerado y una sonrisa involuntaria en los labios. Algo había cambiado. Al otro lado de la puerta, Sarocha bajó las escaleras despacio, repasando en su mente cada gesto, cada palabra. Guardó el teléfono en el bolsillo, pero no pudo evitar mirarlo una última vez antes de salir del hotel. Esa noche, en distintos lugares de la ciudad, ambas se acostaron pensando en la otra, en el recuerdo de una sonrisa, en el sonido de la voz recién descubierta, en el peso de la expectativa que se instaló en sus pechos y que las acompañó hasta quedarse dormidas. Capítulo 13. Primer mensaje. La mañana siguiente amaneció con un calor denso que se filtraba por las ventanas abiertas. La humedad parecía pegarse a la piel, obligando a Sarocha a moverse con pereza. Se levantó temprano, pero pasó largos minutos sentada en la orilla de la cama, con el teléfono en la mano, mirándolo sin desbloquearlo. El número de Rebeca estaba allí, recién guardado la tarde anterior,
casi brillando como una tentación. Demasiado pronto para escribirle. ¿Y si piensa que estoy desesperada? ¿Y si no quiere verme otra vez? Suspiró, sintiendo una mezcla de impaciencia y miedo, y dejó el teléfono sobre la mesa, como si se tratara de algo que podía morderla. Cuando bajó a desayunar, el aire olía a jazmín fresco y a sopa de arroz. Su abuela ya estaba sentada en el patio, sorbiendo té en silencio, con esa calma que parecía eterna. Sarocha se unió a ella intentando aparentar tranquilidad, pero su abuela la observó apenas unos segundos antes de arquear una ceja. «¿Qué te preocupa?», preguntó con esa voz pausada que parecía ver a través de ella. Sarocha dudó un segundo, jugueteando con la cuchara entre sus dedos, pero al final se rindió. «Conocí a alguien ayer», dijo en voz baja. «Una extranjera. La ayudé en la calle, estaba herida, la traje aquí, y luego la llevé a su hotel y hablamos un rato». La sonrisa que se dibujó en los labios de su abuela fue tan suave como cómplice. «¿Y te gustó?». Sarocha apartó la mirada, sintiendo que el calor que le subía por el cuello no venía solo del clima. «Es diferente», admitió. «Hay algo en ella, no sé explicarlo. Me hace querer saber más». Su abuela dejó la taza en la mesa con cuidado. «Entonces no lo pienses tanto», dijo, con esa serenidad que siempre la desarmaba. «La vida ya es bastante complicada por sí misma. Si algo te hace sentir curiosidad, persíguelo. Si no funciona, al menos lo sabrás». Las palabras le quedaron flotando en la mente como un mantra. Terminó el desayuno en silencio y volvió a su habitación. Allí se sentó en el borde de la cama, tomó el teléfono y empezó el juego de escribir y borrar. «¿Cómo estás?». Borrar. «Hola, soy Sarocha». Demasiado frío. Finalmente escribió algo sencillo, respiró hondo y apretó enviar. «Hola, soy Sarocha. ¿Cómo está tu tobillo hoy?». El nudo en el estómago apareció de inmediato. Demasiado formal. Demasiado breve. Demasiado pronto. Del otro lado de la ciudad, Rebeca había pasado la mañana dando vueltas en la habitación del hotel, incapaz de concentrarse. El recuerdo de la tarde anterior se repetía en su mente como un eco. El olor de la lluvia sobre el asfalto, la forma en que Sarocha la había mirado al despedirse, esa calma inexplicable que le había dado. Cuando su teléfono vibró, lo tomó al instante. Al leer el mensaje, sintió una oleada de alivio y emoción. «Mucho mejor. Gracias por preguntar. ¿Y tú?». La respuesta de Sarocha llegó tan rápido que Rebeca no pudo evitar sonreír. «Bien. ¿Quieres salir esta noche? Conozco un lugar con buena comida y no muy lejos de tu hotel». Rebeca sintió que el estómago le daba un vuelco. No se atrevió a llamarlo cita, pero su cuerpo reaccionó como si lo fuera. «Sí, me encantaría». Esa noche, cuando Sarocha pasó a buscarla, Bangkok era un festival de luces y sonidos. El tráfico rugía en las avenidas, los tuk-tuks se mezclaban con motocicletas, y el aire estaba impregnado de especias, gasolina y el olor dulce de las flores que vendían en las esquinas. Caminaron por calles abarrotadas de puestos de comida, de faroles de papel y música que parecía venir de todas partes. Sarocha la llevó a un pequeño restaurante escondido entre callejones, con mesas de madera y lámparas colgantes que lanzaban una luz dorada sobre las paredes. Era un lugar secreto, íntimo, casi imposible de encontrar para un turista. La conversación fluyó más fácil que la primera vez. Hablaron de los rincones favoritos de Sarocha en la ciudad, de los temores de Rebeca al llegar a un país tan distinto, de los sabores que extrañaba de su hogar. Rieron varias veces, sobre todo cuando Rebeca probó algo demasiado picante y tuvo que beber agua apresuradamente, mientras Sarocha la miraba divertida, con los ojos brillantes. A lo largo de la cena, no hubo gestos abiertamente románticos, pero la tensión era evidente. Las miradas que duraban un segundo de más, el roce fugaz de las manos al pasarle los palillos, las sonrisas compartidas en silencio. Cada vez que Rebeca hablaba, Sarocha se inclinaba hacia adelante, como si no quisiera perderse ni una palabra. Cuando salieron, la ciudad parecía aún más viva. El cielo estaba cubierto de luces de neón, y el aire vibraba con música y voces. Caminaron despacio hasta el hotel, sin darse cuenta de que lo hacían casi hombro con hombro. Ninguna de las dos quería que la noche terminara.
Frente a la entrada se detuvieron. «Gracias por venir», dijo Sarocha, con una sonrisa suave. «Me alegra que aceptaras». «Gracias a ti por invitarme», respondió Rebeca, sintiendo que el corazón le latía un poco más rápido. «Lo pasé muy bien». Por un instante se quedaron mirándose en silencio, como si hubiera algo que ambas quisieran decir y no se atrevieran. El ruido de la ciudad parecía atenuarse alrededor de ellas. «Te escribiré», prometió Sarocha. «Estaré esperando», dijo Rebeca. Se despidieron con una sonrisa que se quedó pegada en el rostro de Rebeca hasta llegar a su habitación. Esa noche se acostó mirando el techo, recordando cada detalle. El sonido de la risa de Sarocha, la calidez de su mirada, la forma en que había dicho su nombre. Y en su casa, Sarocha repasaba mentalmente el momento en que Rebeca sonrió al verla llegar. Ambas sabían, sin decirlo, que algo había comenzado esa noche, algo que ninguna estaba dispuesta a pagar. Capítulo 14. Rutinas que se entrelazan. El sol de la mañana se filtraba entre las cortinas del hotel como un recordatorio de que la ciudad estaba despierta desde mucho antes que ella. Rebeca se desperezó despacio, con una sonrisa que no se borraba de su rostro. Había algo distinto en la forma en que miraba la habitación esa mañana. El aire parecía menos pesado, el ruido de la calle menos caótico. Se sentó en el escritorio con su cuaderno de frases en tailandés, repasando las palabras que había anotado en días anteriores. Pronunció en voz baja, una y otra vez, intentando que los tonos salieran bien. Cada vez que lo lograba sin tropezarse, sonreía, imaginando la expresión de Sarocha si pudiera oírla. Había una motivación nueva en ella, una especie de impulso silencioso que la mantenía concentrada. Decidió salir a caminar, aunque todavía debía tener cuidado con el tobillo. Las calles estaban llenas de movimiento. El zumbido de las motos, el aroma de los puestos de comida, las voces que se mezclaban en una lengua que poco a poco iba sonándole más familiar. Rebeca se detuvo frente a un puesto de frutas y se atrevió a comprar algo sola, esforzándose por usar las pocas palabras que había practicado. La vendedora sonrió complacida, y ese gesto le dio un pequeño orgullo que llevó consigo por el resto del paseo. Miró alrededor y notó que ya no veía Bangkok como un monstruo caótico que la desbordaba, sino como un tejido de colores, sonidos y olores que poco a poco estaba aprendiendo a descifrar. Había algo vivo en cada esquina, algo que parecía invitarla a quedarse, a formar parte. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Sarocha se dirigía a una cafetería pequeña donde había quedado de encontrarse con Nam. Era uno de sus lugares favoritos, lleno de plantas colgantes, madera clara y el aroma dulce del té de leche. Allí Nam ya la esperaba junto a la ventana, y en cuanto la vio entrar, alzó una ceja con picardía. «¿Por qué tienes esa cara?», preguntó apenas se sentó. «Pareces feliz». Sarocha soltó una risa breve, intentando restarle importancia, pero el brillo en sus ojos la delató. «Conocí a alguien», dijo finalmente, como si admitirlo en voz alta lo hiciera más real. Nam abrió los ojos con entusiasmo. «Ya era hora. Cuéntamelo todo». Sarocha relató cómo había conocido a Rebeca en la calle, el tobillo torcido, la caminata hasta el hotel y cómo la conversación entre ellas había fluido con una naturalidad que no esperaba. Luego le habló de la invitación de la noche anterior, del pequeño restaurante, de cómo Rebeca había reído hasta las lágrimas cuando la comida le resultó demasiado picante. Nam la escuchaba con atención, apoyando el mentón en la mano, sin perderse ni un detalle. «¿Te gusta?», preguntó al final, con esa sonrisa que solo usaba cuando intuía algo importante. Sarocha bajó la mirada y jugó con la cucharita de su té. «Creo que sí. Es diferente. Nunca había sentido algo así». Nam le dio un empujón suave en el hombro. «Entonces disfrútalo. No todas las personas te hacen sentir así de inmediato». La conversación derivó en otros temas, pero cada tanto Sarocha volvía a sonreír sin darse cuenta, recordando un gesto o una frase de Rebeca. Nam no dejó pasar ese detalle y se burló de ella con cariño varias veces, lo que solo hizo que Sarocha se riera más. Cuando cayó la tarde, ambas volvieron a sus rutinas. Rebeca pasó un rato leyendo en el lobby del hotel, aunque no recordaba ni una sola línea de lo que estaba en las páginas.
Su mente se iba una y otra vez a la noche anterior. Había algo en Sarocha que la hacía sentir segura, como si estar cerca de ella fuera un refugio. Al llegar la noche, ambas estaban en sus respectivas camas. Rebeca miró el teléfono un buen rato antes de decidirse a escribir. Hoy caminé por un mercado enorme. Probé algo que creo que era mango con arroz dulce. Estaba increíble. La respuesta de Sarocha llegó rápido. Lo amo. La próxima vez te llevo a uno donde hacen el mejor de la ciudad. Rebeca sonrió sintiendo una calidez en el pecho. ¿Y tú, cómo estuvo tu día? Bien. Vi a Nam, le conté de ti. Rebeca se quedó mirando el mensaje, con una mezcla de sorpresa y emoción. Sí, ¿y qué dijo? Que le alegra que te haya conocido. Hubo un silencio que no pesaba, sino que parecía llenar de luz la pantalla. Siguieron escribiéndose durante casi una hora. Pequeñas anécdotas, bromas sencillas, emojis que suavizaban las palabras. Rebeca se reía en voz baja sin darse cuenta y Sarocha, en su casa, hacía lo mismo, hasta que ambas se dieron cuenta de que los párpados empezaban a pesarles. Buenas noches. Que descanses. Rebeca dejó el teléfono sobre la mesita y se recostó mirando el techo. Había algo sereno en su respiración, una gratitud silenciosa por haberse atrevido a hacer ese viaje, por haber conocido a alguien que le hacía sentir así. Al otro lado de la ciudad, Sarocha apagó la luz y se quedó un momento en la oscuridad, repasando mentalmente cada palabra que habían intercambiado. Sonrió antes de cerrar los ojos, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía tan incierto. Ambas se durmieron con la misma sensación, la certeza de que algo estaba empezando a florecer entre ellas, algo que valía la pena cuidar, algo que tal vez podría cambiar sus vidas para siempre. Capítulo 15. El día en que todo cambió. El amanecer llegó con un cielo limpio, teñido de tonos dorados y rosados que parecían anunciar algo especial. Las cortinas de la habitación dejaban entrar la luz de manera suave, iluminando el rostro de Rebeca. Se despertó antes de que sonara el despertador, con una mezcla de nerviosismo y emoción que le revolvía el estómago. Se duchó con calma. Eligió su ropa con más cuidado del habitual, quería verse casual pero no descuidada, y se miró 2 veces en el espejo, como buscando en su reflejo la confirmación de que todo iba bien. Bajó al lobby con el corazón acelerado, y allí estaba Sarocha, apoyada en el marco de la entrada, con el cabello suelto y una expresión tranquila que parecía detener el ruido del mundo. Llevaba una blusa blanca y pantalones de lino claros que le daban un aire sereno, casi etéreo. ¿Lista para la aventura de hoy?, preguntó con ese tono sereno que tanto tranquilizaba a Rebeca. Lista, respondió ella, sonriendo sin poder evitarlo, sintiendo que el corazón le latía un poco más rápido de lo normal. El trayecto en auto fue agradable, con la música suave que Sarocha había puesto de fondo, y el paisaje cambiando poco a poco a medida que se alejaban de la ciudad. Pasaron de las calles abarrotadas de Bangkok a caminos bordeados de palmeras, pequeños templos y mercados improvisados. Rebeca miraba todo con curiosidad, haciendo preguntas de vez en cuando, y Sarocha respondía con paciencia, incluso riendo cuando Rebeca intentaba pronunciar los nombres de los lugares. Llegaron a un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y campos de arroz que se mecían con la brisa. Allí había un mirador que no estaba en ninguna guía turística, un lugar al que Sarocha iba desde niña cuando necesitaba pensar. Solía venir aquí con mi madre, explicó mientras se sentaban en un banco de madera con vistas a los arrozales. Decía que el viento en este lugar podía llevarse las preocupaciones si las dejabas ir. Rebeca cerró los ojos un momento, dejando que la brisa le despeinara el cabello, y que el sonido de los insectos y pájaros la envolviera. Por un instante se sintió extrañamente ligera, como si algo en ella se hubiera aflojado sin darse cuenta. La imagen de su madre apareció en su mente, y de pronto sintió que no estaba tan lejos de ella como creía. «Gracias por traerme aquí», dijo con suavidad. «Es perfecto». Sarocha la miró unos segundos en silencio, notando la emoción en su voz, pero no dijo nada. Solo asintió como entendiendo que ese momento significaba algo para ambas. El resto de la mañana lo pasaron paseando por el pueblo, probando frutas en el mercado, tomando té en un pequeño puesto.
riendo cuando Rebeca intentaba usar sus pocas palabras de tailandés y era corregida por las vendedoras. Sarocha parecía disfrutar cada torpeza de ella, y Rebeca se sentía cómoda siendo vulnerable frente a alguien por primera vez en mucho tiempo. Por la tarde, Sarocha la sorprendió llevándola a un santuario ético de elefantes. La entrada estaba rodeada de árboles, y el aire olía a tierra húmeda y hojas. Rebeca se quedó sin aliento al ver a los enormes animales caminar libremente, sin cadenas, interactuando con los cuidadores con una calma que transmitía paz. «Son hermosos», susurró Rebeca, acariciando la trompa de uno de ellos bajo la atenta mirada de un guía, que les explicó cómo habían rescatado a los animales de lugares donde eran maltratados. Sarocha no podía apartar los ojos de ella. La expresión maravillada de Rebeca, la forma en que reía cuando el elefante le soplaba aire en la cara, la conmovía más de lo que estaba dispuesta a admitir en voz alta. Era como si todo en ese momento, el lugar, el silencio, la naturaleza se hubiera confabulado para mostrarle a Rebeca en su versión más luminosa. «Me encanta verte reír así», dijo sin pensarlo, y Rebeca se giró hacia ella, sorprendida, sintiendo cómo le ardían las mejillas. Hubo un segundo de silencio, una chispa invisible que las dejó quietas, hasta que el guía les pidió seguir avanzando. Ambas rieron suavemente, rompiendo la tensión, y continuaron el recorrido, aunque el aire entre ellas se había vuelto distinto, más denso, cargado de algo que ninguna se atrevía a nombrar. Cuando regresaron a la ciudad, el cielo ya estaba oscuro y las luces de Bangkok empezaban a encenderse, tiñendo las calles de reflejos dorados y naranjas. Frente al hotel, Sarocha se detuvo y bajó del auto para despedirse. «Gracias por hoy», dijo Rebeca, sonriendo con sinceridad. «Ha sido uno de los mejores días desde que llegué». «Me alegra escucharlo», respondió Sarocha, y por un instante sus miradas se quedaron atrapadas, como si el ruido de la ciudad desapareciera. Rebeca dio un paso hacia adelante para abrazarla en agradecimiento, y en ese pequeño movimiento sus rostros se encontraron más cerca de lo que esperaban. Un roce de labios, suave y torpe, que duró apenas un instante, pero bastó para que ambas se quedaran inmóviles, con el corazón acelerado. «Yo lo siento, fue un accidente», dijo Rebeca, mordiéndose el labio, aunque la sonrisa que le temblaba en el rostro la delataba. «Sí», Sarocha asintió, también sonrojada. «Un accidente». Ambas rieron, nerviosas, sin saber qué más decir. Se despidieron con un gesto tímido y Rebeca entró al hotel con el rostro encendido, sintiendo que flotaba. Esa noche, en la quietud de sus habitaciones, ninguna pudo dejar de pensar en el momento frente al hotel. Rebeca repasaba, una y otra vez, el breve contacto de sus labios, sintiendo un cosquilleo en el estómago, y llevándose los dedos a la boca como si quisiera conservar la sensación. Sarocha, por su parte, se tumbó en su cama mirando el techo, preguntándose cómo algo tan breve podía sentirse tan intenso, tan inevitable. Las dos se quedaron dormidas con el mismo pensamiento, que querían volver a sentirlo, pero esta vez de verdad, sin excusas ni accidentes. Capítulo 16. Palabras que empiezan a quemar. El día siguiente se sintió interminable para ambas. Rebeca se despertó temprano, pero en lugar de bajar a desayunar, se quedó mirando el techo un largo rato, recordando el momento frente al hotel. Cada vez que volvía a sentir el roce fugaz de sus labios con los de Sarocha, un cosquilleo subía por su cuello y le obligaba a morderse el labio para no sonreír sola. En sus clases de tailandés, las palabras parecían entrar y salir de su mente sin quedarse. Cada vez que la profesora le hacía repetir alguna frase, la entonación le sonaba extrañamente similar a la forma en que Sarocha pronunciaba el inglés, pausado y firme. La imagen de su sonrisa volvía a interponerse entre ella y cualquier intento de concentración. En el otro extremo de la ciudad, Sarocha estaba igual de distraída. Había intentado revisar un borrador del proyecto de negocio que su abuela le había propuesto, pero cada línea le parecía insulsa. Terminó cerrando el computador y saliendo a caminar, esperando que el aire fresco despejara su cabeza. No lo logró. Cada paso que daba solo la llevaba de vuelta a la noche anterior, a los ojos sorprendidos de Rebeca, a la manera en que ambas habían reído para disimular el temblor en las manos. Cuando se encontró con Nam para almorzar,
Su amiga notó de inmediato que algo no estaba bien. O tal vez algo estaba demasiado bien. ¿Estás escuchando lo que te digo?, preguntó Nam, alzando una ceja y moviendo sus palillos en el aire. Sarocha suspiró y los dejó sobre el plato. No dejo de pensar en ella, admitió bajando la voz. Fue solo un beso, casi un accidente, pero me tiene en otro mundo. Nam sonrió con picardía como si lo hubiera esperado. Entonces no lo pienses tanto. Llámala. Tan rápido, dudó Sarocha, moviendo el té en su taza sin beberlo. ¿Por qué no?, replicó Nam. No todos los días conoces a alguien que te hace sonreír de esa manera. Las palabras de su amiga se le quedaron grabadas, y cuando finalmente estuvo sola, tomó el teléfono. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla unos segundos antes de escribir. ¿Tienes planes esta noche? La respuesta de Rebeca llegó en cuestión de segundos, como si hubiera estado esperando un mensaje. No, quiero mostrarte algo. Con esas 5 palabras, el corazón de Rebeca dio un salto. Pasó el resto de la tarde eligiendo qué ponerse, cambiándose de ropa 2 veces, antes de decidirse por un vestido veraniego sencillo y dejar el cabello suelto. Cuando Sarocha llegó a buscarla, la ciudad estaba bañada en las luces cálidas del atardecer. El trayecto en auto fue silencioso al principio, pero no incómodo. Poco a poco comenzaron a hablar, compartiendo observaciones sobre la ciudad que se transformaban en pequeñas confesiones. Rebeca le contó que últimamente Bangkok le parecía menos intimidante, que cada día encontraba algo nuevo que la hacía sonreír. Sarocha escuchaba atenta, disfrutando de cada palabra. El destino resultó ser un edificio alto. Subieron en ascensor hasta el último piso y salieron a un rooftop casi vacío, decorado con faroles cálidos que proyectaban sombras danzantes en el suelo. La vista de Bangkok iluminada se desplegaba frente a ellas como un tapiz interminable de luces y movimiento. «Vengo aquí cuando necesito pensar», explicó Sarocha acercándose a la baranda. «Me recuerda que el mundo es más grande que mis problemas». Rebeca se quedó junto a ella en silencio. Podía sentir la brisa moverle el cabello. Podía oler la mezcla de humedad y comida callejera que llegaba desde abajo. Podía escuchar el murmullo lejano de la ciudad. Pero nada de eso era tan presente como la sensación de estar parada junto a Sarocha. «Es hermoso», susurró con una voz que apenas se oía. «Sí», respondió Sarocha, aunque sus ojos no miraban el horizonte sino el perfil de Rebeca, iluminado por la luz de los faroles. El silencio que siguió no fue incómodo. Al contrario, parecía cargarse de algo eléctrico. Rebeca sintió que su respiración se volvía más lenta, que su corazón latía demasiado fuerte. «Sarocha», comenzó con voz baja. «Lo de anoche». Sarocha giró la cabeza hacia ella. «Lo sé», dijo suavemente. «Yo tampoco puedo dejar de pensarlo». Rebeca tragó saliva, sintiendo un cosquilleo en el estómago. Dio un paso más cerca, lo suficiente para notar el perfume discreto de Sarocha, esa mezcla de jazmín y algo cítrico que parecía única de ella. «No quiero que sea un accidente si vuelve a pasar», susurró, tan bajo que el murmullo de la ciudad casi se lo llevó. Sarocha sintió cómo se le aceleraba el pulso. «Entonces no lo será», respondió, y su voz salió firme como si esa frase fuera una promesa. Por un instante el mundo pareció detenerse. Estaban tan cerca que Rebeca podía ver el brillo en los ojos de Sarocha. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Ninguna de las dos se movió. Era como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso, demasiado frágil para romperlo con algo tan simple como un beso. Finalmente Rebeca soltó una pequeña risa nerviosa, apartándose apenas un paso, dándole un respiro a la tensión que amenazaba con consumirlas. «Tal vez deberíamos esperar un poco», dijo, aunque en el fondo no estaba tan segura de querer hacerlo. Sarocha asintió despacio, con una media sonrisa que dejaba claro que no se lo tomaría como un rechazo. «Lo que quieras», respondió, «pero no pienso olvidarlo». Bajaron del rooftop en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de cosas que no se habían dicho, y que se quedarían esperando para la próxima vez. Cuando llegaron al hotel, la despedida fue un abrazo más largo de lo habitual, uno que ambas prolongaron apenas un segundo más de lo socialmente aceptable. Esa noche Rebeca se acostó mirando el techo, repasando cada detalle de la salida,
cada mirada sostenida, cada palabra que se había quedado en su garganta. Sabía que algo en ella había cruzado un límite invisible. Y al otro lado de la ciudad, Sarocha miraba por la ventana de su habitación, sonriendo apenas. Había algo en su pecho que ardía de manera dulce, un fuego que no le daba miedo. Tal vez aún no lo decían en voz alta, pero ambas sabían que estaban avanzando hacia algo que cambiaría sus vidas para siempre. Capítulo 17. Primer beso consciente. La noche cayó sobre Bangkok como un manto brillante de luces y ruidos. Rebeca esperaba en la entrada del mercado nocturno, nerviosa y a la vez emocionada, mientras los aromas de comida callejera, incienso y especias se mezclaban en el aire. Sus dedos jugaban con el borde de su blusa, recordando la conversación del rooftop de la noche anterior. No podía borrar de su mente la promesa implícita en los ojos de Sarocha, algo que todavía estaba por empezar. Cada pensamiento la hacía sonreír involuntariamente, y su corazón latía con fuerza, como si cada golpe quisiera anunciar que algo importante estaba por suceder. Sarocha apareció entre la multitud, su silueta recortada por las luces de los faroles. Sonrió al verla, y ese simple gesto hizo que Rebeca sintiera un vuelco en el estómago, un cosquilleo que se extendió hasta la punta de los dedos. Avanzaron juntas por los pasillos del mercado, donde los vendedores ofrecían desde brochetas humeantes hasta linternas de papel que colgaban de los techos bajos, moviéndose suavemente con la brisa nocturna. El bullicio del mercado parecía desaparecer cada vez que se miraban a los ojos. A su alrededor todo era ruido y luz, pero ellas sentían una burbuja de calma y tensión contenida que las envolvía. «Te prometí que este lugar te sorprendería», dijo Sarocha, acercándose a un puesto donde los faroles de colores iluminaban sus rostros con una luz cálida y casi mágica. «Y lo ha hecho», respondió Rebeca, sonriendo mientras admiraba los productos, y más aún a la mujer a su lado. Cada gesto de Sarocha, cada movimiento de sus manos, parecía estar hecho para atrapar su atención. Caminaban entre la multitud, rozándose apenas al pasar, cada contacto mínimo cargado de electricidad. Rebeca sentía el calor de Sarocha en la piel de sus brazos, y Sarocha notaba cada gesto tímido de Rebeca, cómo sus ojos brillaban al descubrir algo nuevo. En cada risa, en cada palabra compartida, la tensión crecía, un hilo invisible que las mantenía conectadas. En un rincón del mercado, un músico tocaba una melodía lenta en su guitarra, y la música parecía envolverlas, mezclándose con los aromas de curry y frutas maduras. Sarocha se inclinó hacia Rebeca, su voz un susurro apenas audible sobre el murmullo del mercado. «¿Quieres probar algo típico?». Tomó su mano con delicadeza y Rebeca sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La calidez del contacto, la firmeza de la palma de Sarocha, hacía que su respiración se acelerara, y por un instante todo lo demás dejó de existir. Se detuvieron frente a un puesto de postres, y mientras compartían un pequeño dulce, sus dedos se entrelazaron casi por instinto. Ninguna de las dos se apartó. «Me gusta cómo todo esto se siente contigo», dijo Rebeca, con una voz que temblaba apenas, cargada de sinceridad y de deseo contenido. Sarocha se inclinó más cerca, tan cerca que pudo sentir el aliento de Rebeca mezclarse con el suyo, y el calor de su cuerpo rozando apenas el brazo de Rebeca. «A mí también», murmuró casi igual de suave. Nunca había sentido algo así por alguien. El tiempo pareció suspenderse. Las luces del mercado se difuminaron a su alrededor. Los sonidos se atenuaron, y todo lo que importaba eran sus miradas, cargadas de deseo, ternura y algo indefinible que ambas sentían por primera vez. Rebeca respiró hondo, sintiendo cómo su corazón golpeaba con fuerza, y un calor intenso subía por su cuello, provocando que sus mejillas ardieran. Sarocha dio un pequeño paso hacia ella, con una mezcla de decisión y delicadeza, y su rostro se inclinó hacia Rebeca. El mundo se redujo a un instante, a una sensación de imán que las acercaba inevitablemente. «Si te beso», susurró Sarocha, apenas moviendo los labios cerca de los de Rebeca. «¿Te gustaría?». Rebeca cerró los ojos un segundo, dejándose llevar por la seguridad y el deseo que emanaba de Sarocha. «Sí», dijo con un hilo de voz, y un pequeño temblor recorrió su cuerpo, mientras sus manos se aferraban ligeramente a los hombros de Sarocha.
Entonces, Sarocha cerró la distancia y sus labios se encontraron en un beso consciente, dulce y firme a la vez. El beso tenía algo de confesión, de promesa, de electricidad contenida que finalmente se liberaba. Rebeca apoyó sus manos suavemente sobre los hombros y la nuca de Sarocha, correspondiendo con una mezcla de timidez y ardor que hacía que su corazón se acelerara aún más. Cada segundo parecía eterno, lleno de emoción, de curiosidad y de un deseo que hasta entonces había estado latente. Cuando se separaron apenas unos centímetros, sus frentes se tocaron respirando juntas. Sus ojos se abrieron lentamente, y las risas nerviosas escaparon entre ellas, cargadas de alegría, sorpresa y un alivio palpable. El contacto de sus manos y el roce de sus labios había abierto una puerta que ninguna quería cerrar. «Creo que quería hacer eso desde hace mucho», dijo Rebeca con una sonrisa tímida, mientras sus mejillas ardían intensamente. «Yo también», respondió Sarocha, acariciando suavemente su brazo y rozando con los dedos la mejilla de Rebeca. «Y no me arrepiento de nada». Se quedaron unos segundos más abrazadas, dejando que la ciudad y su bullicio se mezclaran con el latido de sus propios corazones. Ninguna quería separarse todavía, pero sabían que este momento era solo el comienzo. La conexión que habían forjado hasta entonces se había transformado en algo tangible y palpable, un hilo invisible que las unía con fuerza y delicadeza al mismo tiempo. Cuando finalmente se dieron la mano para seguir caminando entre las luces del mercado, ambas sonreían, cómplices. Esa primera confesión, ese primer beso consciente, había abierto un nuevo mundo entre ellas, lleno de promesas, deseo y algo que ninguna de las dos quería que terminara. Esa noche, al acostarse en sus respectivas habitaciones, Rebeca y Sarocha repasaron cada instante, cada roce, cada mirada. Rebeca se durmió con el corazón acelerado, imaginando cómo sería volver a sentir ese beso, y Sarocha cerró los ojos con una sonrisa suave, sintiendo que su mundo había cambiado para siempre. Por primera vez, ambas entendieron que lo que comenzaba entre ellas no era casualidad, sino algo que habían esperado sin saberlo. Capítulo 18. Cercanía que enciende. La mañana siguiente despertó con un sol cálido que se filtraba por la ventana del hotel. Rebeca se incorporó lentamente, todavía con el recuerdo del beso de la noche anterior grabado en la piel y en la mente. Cada gesto de Sarocha parecía ahora más significativo. La forma en que sonreía, cómo se movía, cómo la miraba con una intensidad que antes no había notado. Se vistió con cuidado, eligiendo un conjunto ligero que resaltara su figura sin llamar demasiado la atención, aunque sabía que Sarocha lo notaría de inmediato. Mientras desayunaba, el teléfono vibró con un mensaje. «Buenos días, aún puedo saborear nuestro beso». Rebeca sonrió, dejando escapar un suspiro que le salió sin querer. «Yo también, y estoy deseando verte de nuevo». El encuentro se pactó para la tarde, y desde entonces, cada hora que pasaba se sentía interminable. Rebeca repasaba mentalmente los gestos de Sarocha, el roce accidental de sus labios, la suavidad de sus manos. Todo parecía cobrar un nuevo significado. Cuando finalmente Sarocha llegó, su presencia tenía algo más cargado, más seguro. Caminaba hacia ella con pasos que denotaban determinación y un brillo en los ojos que no había visto antes. Cada sonrisa era un pequeño desafío y una promesa a la vez. «Hola», dijo, su voz suave, pero con un matiz que hacía vibrar a Rebeca por dentro. «Hola», respondió Rebeca, consciente de que sus mejillas se habían teñido de rojo otra vez. Salieron a caminar, y esta vez Sarocha eligió un callejón lleno de luces de neón y pequeños cafés, un lugar menos turístico, más íntimo, donde podían moverse con libertad sin la mirada de extraños. El bullicio seguía allí, pero era como si ellas existieran en un pequeño mundo paralelo, un espacio creado solo para su cercanía. Sarocha rozó apenas la mano de Rebeca al tomarla para guiarla, y esta vez ninguna se apartó. El contacto era deliberado, casi posesivo, y a la vez delicado. Rebeca notó cómo su pulso se aceleraba, y Sarocha sonrió al sentir la reacción de su cuerpo. «¿Sigues pensando en nuestro beso?», preguntó Sarocha con un tono que mezclaba travesura y sinceridad. «Sí», admitió Rebeca bajando la mirada. «No puedo sacarlo de mi cabeza».
Sarocha se acercó más, caminando al lado de Rebeca de manera que sus brazos rozaran suavemente. Cada gesto, cada mirada, parecía cargado de una intención clara. Acercarse, medir la reacción de la otra, jugar con la tensión que había entre ellas. Se detuvieron frente a un pequeño café iluminado con luces cálidas. Sarocha invitó a entrar, y mientras esperaban su orden, sus manos se rozaron nuevamente. Esta vez, Rebeca no apartó la mano. La sostuvo con firmeza, notando cómo el calor del contacto subía desde la palma hasta el pecho. Nunca había sentido algo así por alguien, susurró Sarocha, inclinándose un poco hacia ella. Y creo que no quiero que desaparezca. Rebeca tragó saliva, con el corazón latiendo a toda velocidad. Yo tampoco, dijo, apenas audible, y dejó que sus dedos se entrelazaran más con los de Sarocha. Salieron del café, y la tarde se transformó en un paseo largo entre luces, aromas y música lejana. Cada tanto Sarocha rozaba la espalda de Rebeca con la mano, apartaba un mechón de cabello que caía sobre su rostro, o la empujaba suavemente mientras reían. Gestos pequeños, casi insignificantes para otros, pero cargados de intimidad y tensión. Rebeca se dio cuenta de que ya no necesitaban palabras para comunicarse. Una sonrisa, un roce, un ligero empujón eran suficientes para transmitir lo que sentían. Mientras cruzaban un pequeño puente con vista a un canal iluminado, Sarocha se detuvo y acercó su rostro al de Rebeca, dejando que el silencio hablara por ellas. El corazón de Rebeca golpeaba con fuerza, consciente de que cada segundo las acercaba más. Sarocha, susurró, apoyando la frente contra el pecho de ella. Esto se siente tan real. Lo es, respondió Sarocha, bajando la mirada para encontrarse con sus ojos. Y quiero más de esto contigo. Sin necesidad de más palabras, sus labios se encontraron en un beso más profundo que el primero, esta vez consciente y sin reservas. Las manos exploraban lentamente, los cuerpos se acercaban con delicadeza y deseo, y ambas comprendieron que la barrera entre la timidez y la pasión se estaba desvaneciendo. Cuando finalmente se separaron, las respiraciones eran entrecortadas, y ambas sonreían nerviosas, con la certeza de que algo había cambiado para siempre. Había surgido un juego más atrevido, un coqueteo que no necesitaba ser verbalizado, y un acercamiento físico que marcaba un salto definitivo en su relación. «Te estás volviendo adictiva», dijo Sarocha con un guiño travieso. «Creo que...». «Eso está bien», respondió Rebeca, riendo suavemente y dejando que sus manos se sostuvieran aún más fuerte. Mientras caminaban de regreso al hotel, los gestos se volvieron más audaces. Rebeca rozaba sus dedos contra los de Sarocha, rozaban hombros y brazos con más intención, y cada vez que sus miradas se cruzaban, había un fuego silencioso que ambas entendían. La ciudad seguía viva a su alrededor, pero su mundo era aquel pequeño espacio de cercanía, roce y complicidad. Esa noche, al regresar a sus respectivos lugares, ambas repasaron cada roce, cada mirada y cada gesto. Sabían que lo que tenían era solo el comienzo, y que ahora podían explorar la cercanía con libertad, jugando, descubriéndose, dejando que el deseo y la ternura se mezclaran en cada instante compartido. El mundo había cambiado para ellas, y ninguna quería volver atrás. Capítulo 19. Revelaciones bajo la luz de la ciudad. La tarde caía sobre Bangkok, tiñendo de dorado los canales y las calles empedradas que bordeaban el restaurante elegido por Sarocha. Era un lugar apartado, con ventanales que miraban hacia el agua iluminada por faroles flotantes, donde podían sentirse lejos del bullicio sin estar completamente aisladas. La luz cálida del lugar, los aromas de especias y flores, y la música suave creaban un ambiente de calma que parecía hecho solo para ellas, como si la ciudad misma se hubiera detenido para darles ese momento. Rebeca llegó con el cabello recogido en una trenza desordenada y un vestido sencillo que dejaba ver sus brazos. Su sonrisa reflejaba nerviosismo y emoción contenida, y su respiración parecía más rápida de lo habitual. Sarocha la recibió con un abrazo breve, cálido, que hizo que el corazón de Rebeca latiera con fuerza, casi como si quisiera comunicarse antes de cualquier palabra. «Me alegra verte», susurró Sarocha, dejando que sus manos descansaran sobre los hombros de Rebeca,
un instante más largo de lo habitual, notando cómo temblaban apenas bajo su contacto. «Yo también», respondió Rebeca, sonriendo suavemente, intentando que su voz no revelara la mezcla de miedo y anticipación que sentía. Se sentaron frente a frente, compartiendo pequeños platos y probando sabores que mezclaban dulzura y especias, mientras hablaban de la ciudad, de los mercados y de los descubrimientos de los últimos días. Rebeca notaba cómo cada gesto de Sarocha, cada sonrisa contenida y cada mirada prolongada, la llenaban de una calidez desconocida y sorprendente. Sin embargo, la conversación tomó un giro hacia lo personal, y Rebeca sintió que había llegado el momento de abrirse por completo. «Sarocha», empezó tomando un sorbo de té para ganar valor. «Hay algo que no te he contado. Por eso estoy aquí. Por eso decidí venir a Tailandia». Sarocha inclinó la cabeza, escuchándola con atención plena, sus manos descansando sobre la mesa como si quisiera sostener cada palabra de Rebeca. Sus ojos, grandes y cálidos, no parpadeaban, captando cada matiz de emoción que Rebeca intentaba contener. «Hace 4 años, perdí a mi madre», dijo Rebeca con la voz temblorosa. «Desde entonces, mi relación con mi padre se volvió distante. Después de eso decidí cumplir mi sueño a pesar de mi tristeza. Sentía que lo hacía también por mi madre. Ella me quería feliz. Dediqué mi vida al ballet, era buena, pasaba días completos bailando. Pero entonces tuve un accidente que me quitó el único sueño que me mantenía en pie. Después de eso sentí que todo se desmoronaba. Vine a Tailandia porque era el sueño de mi madre visitar este país, y sentí que aquí, entre todo este caos, podía encontrar algo de mí misma de nuevo». Sarocha permaneció en silencio, con el corazón conmovido por la intensidad de las palabras. Sin pensarlo, inclinó el cuerpo hacia Rebeca y la abrazó con cuidado, firme, transmitiendo consuelo sin necesidad de palabras. Sintió el temblor leve de Rebeca contra su pecho y la respiración entrecortada que hablaba de su dolor y su esperanza. Rebeca susurró: «Gracias por confiarme esto. Siento mucho todo lo que has pasado». Rebeca apoyó la cabeza en su hombro, dejando escapar un suspiro que mezclaba tristeza y alivio. Por un instante el mundo desapareció. Solo existían ellas, compartiendo dolor, cercanía y presencia. Sarocha acarició suavemente el cabello de Rebeca, como intentando fijar en su memoria cada fragmento de vulnerabilidad que le confiaba. «Y yo», continuó Sarocha, entrelazando sus dedos con los de Rebeca, sintiendo el calor del contacto. «Mi vida tampoco ha sido sencilla. Crecí moldeada por las expectativas de mi familia. Mis padres siempre me vieron como un medio para sostener la empresa y las alianzas familiares, y la única persona que siempre me apoyó fue mi abuela. Dejé la empresa familiar porque me querían comprometer con alguien que era conveniente para ellos, sin importar mis propios deseos. Me veían como un negocio más que como una hija». Sarocha respiró hondo, sosteniendo la mirada de Rebeca. «Salir de eso me dio libertad, pero también me dejó con muchas preguntas sobre lo que realmente quiero y quién quiero ser». Hubo un largo silencio entre ellas, lleno de reconocimiento mutuo. 2 vidas diferentes, marcadas por la pérdida, la presión y la frustración, encontrándose por primera vez en un espacio seguro. Cada mirada compartida transmitía comprensión y aceptación, como si hubieran encontrado un refugio inesperado en medio de sus tormentas personales. «Entonces», dijo Rebeca, bajando la mirada y apretando suavemente la mano de Sarocha. «Ambas estábamos perdidas, ¿no? Y nos encontramos, tal vez sin buscarnos, pero encontrándonos a sí mismas en la otra». Sarocha sonrió con suavidad y dejó que sus labios rozaran apenas los dedos de Rebeca. Un gesto delicado pero cargado de intimidad y promesa. «Sí», respondió. «Y eso me da miedo y me emociona al mismo tiempo. Pero siento que podemos descubrirnos juntas». Rebeca levantó la mirada y encontró en los ojos de Sarocha una mezcla de ternura, fuerza y determinación, que la hizo sentirse comprendida y protegida, como si cada cicatriz, cada miedo y cada vacío hubiera encontrado un refugio inesperado en la otra persona. «Me alegra haberte encontrado», dijo Rebeca, dejando que su voz temblara ligeramente. «Realmente». «Y a mí también», susurró Sarocha, inclinándose hacia ella para un breve beso en la frente, cargado de complicidad y afecto.
sellando la intimidad de aquel momento. Pasaron el resto de la tarde caminando por calles tranquilas, iluminadas por luces cálidas y suaves que reflejaban sombras danzantes sobre el pavimento húmedo por la brisa vespertina. Compartieron risas tímidas, gestos de cariño y pequeñas confidencias, disfrutando de la cercanía que no necesitaba palabras. Un roce en la mano, una sonrisa cómplice, un simple contacto que encendía el corazón y reforzaba la conexión. Cada mirada, cada gesto, cada silencio compartido reflejaba un descubrimiento mutuo, un reflejo de sí mismas en la otra. La cercanía ya no era solo deseo, era la certeza de que podían ofrecerse un refugio donde fueran vulnerables y honestas, pero también enteras y completas. Al final de la noche, cuando se despidieron frente al hotel, hubo un instante prolongado en que se miraron sin hablar, reconociendo con un brillo en los ojos que algo había cambiado para siempre. Ya no eran solo dos mujeres que se habían encontrado por casualidad. Eran dos almas heridas que, al entrelazarse, comenzaban a encontrarse, comprenderse y reconstruirse mutuamente, y sabían que esto era apenas el inicio de un camino que querían recorrer juntas. Capítulo 20. Compartiéndose. La mañana comenzó tranquila en la casa de la abuela de Sarocha. La luz del sol se filtraba por los ventanales, iluminando los pasillos de madera y el balcón lleno de flores que siempre desprendían un aroma delicado y familiar. Sarocha estaba terminando de preparar un té cuando la puerta sonó, y con una sonrisa vio a Nam entrar. «Sarocha», exclamó Nam con la energía habitual que contrastaba con la calma de la casa. «Quiero saberlo todo. ¿Cómo van las cosas con tu amorcito extranjero?» Sarocha se incorporó, apoyando una mano en la mesa, mientras Nam se sentaba emocionada, casi rebosante de entusiasmo. «Cuéntame», dijo Nam, mientras Sarocha contenía una sonrisa. Sarocha comenzó a relatar cada detalle, cómo Rebeca había empezado a abrirse más, cómo sus gestos se volvían más confiados, cómo la risa de Rebeca parecía brotar de manera natural, iluminando cualquier lugar donde estuviera. Cada historia venía acompañada de un brillo en los ojos de Sarocha, y Nam sentía un calor agradable subirle al pecho, como si cada palabra reforzara algo que ya sabía, pero aún le sorprendía. Cuánto la hacía feliz Rebeca. Nunca te había visto así. Tan luminosa, comentó Nam con una mezcla de asombro y satisfacción. Lo sé, respondió Sarocha, bajando la mirada, sintiendo que cada palabra la llenaba de orgullo y emoción. Yo tampoco había sentido algo así por nadie antes, es diferente. Nam intercambió una mirada cómplice con la abuela, que acababa de entrar silenciosamente con una bandeja de dulces tradicionales. Entonces deberías invitarla a cenar aquí en casa, insistió la abuela con una sonrisa suave. Rebeca parece especial, y verte con alguien que te hace feliz, nos hace felices a nosotras también. Sarocha dudó un instante. Sabía que todavía era pronto y no quería presionar ni asustar a Rebeca. Sin embargo, al mirar a Nam y a su abuela, y al pensar en cómo Rebeca la hacía sentir, finalmente asintió. «Está bien, la invitaré esta noche», dijo con una mezcla de timidez y determinación. «Pero quiero que estén tranquilas, nada demasiado abrumador». «Perfecto», respondió Nam animada. «Entonces haz la llamada». Sarocha tomó el teléfono con un leve temblor en los dedos, marcó el número y esperó. «Hola», Rebeca dijo, su voz suave y un poco insegura al principio. «Quería invitarte a cenar a casa de mi abuela esta noche. Sería agradable tenerte aquí». La respuesta llegó de inmediato, cálida y sonriente. «Me encantaría. Pasa a buscarme en el hotel a la hora que digas». Esa tarde Sarocha llegó puntual al hotel. Rebeca la esperaba en el lobby, con una sonrisa radiante y un ligero rubor en las mejillas que delataba su emoción. Sus ojos brillaban de manera especial y Sarocha sintió un nudo de ternura en el pecho al verla. «Hola», susurró Rebeca, mientras Sarocha le tomaba la mano. «Hola», respondió Sarocha, apretando suavemente la mano de Rebeca, sintiendo el calor del contacto recorrer su brazo y un leve temblor que la sorprendió. Subieron al coche en silencio, pero con una tensión suave y agradable que llenaba cada instante. Sarocha disfrutaba de la compañía de Rebeca, de la manera en que su presencia hacía que cada calle de Bangkok pareciera más vibrante y cercana.
A veces rozaban las manos apenas, y cada contacto mínimo era un recordatorio de lo que compartían. Al llegar a la casa de la abuela, fueron recibidas con sonrisas y abrazos. Nam estaba ya acomodando la mesa, y la abuela la saludó con cariño, creando un ambiente cálido y familiar. La casa olía a flores frescas y hierbas, y la luz tenue de las lámparas iluminaba los rincones con suavidad. La cena transcurrió entre risas suaves, conversaciones ligeras y momentos en los que los dedos de Sarocha y Rebeca se rozaban inadvertidamente bajo la mesa, recordándoles a ambas la cercanía que compartían. Rebeca se sentía cómoda y a la vez emocionada, y Sarocha disfrutaba de cada gesto, de cada sonrisa, de cada mirada cargada de complicidad. «Tu compañía hace que todo esto sea aún más agradable», susurró Sarocha, inclinándose hacia Rebeca mientras compartían un postre. «Y a mí me encanta estar aquí contigo», respondió Rebeca, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro y un leve temblor en la voz que revelaba su nerviosismo y deseo. Pasaron un largo rato después de la cena conversando, riendo y recordando anécdotas de la ciudad, mientras la abuela y Nam intercambiaban miradas satisfechas. Cada gesto, cada roce, cada contacto casual entre Sarocha y Rebeca parecía crear un pequeño mundo propio en medio de la casa, un espacio donde podían ser libres de mostrarse vulnerables y juguetonas al mismo tiempo. Cuando finalmente Sarocha condujo a Rebeca de regreso al hotel, la noche estaba tranquila, con la ciudad iluminada por faroles y luces lejanas. El aire estaba cargado de un silencio íntimo que parecía envolverlas. Al llegar, Rebeca se detuvo antes de entrar, y con voz suave pero firme, la miró a los ojos. «Sarocha», dijo tomando su rostro entre las manos, «quiero que te quedes conmigo esta noche». El corazón de Sarocha dio un vuelco. Un instante de duda se mezcló con la certeza de que también deseaba estar junto a Rebeca. Asintió acercándose a ella y sellando la petición con un beso largo, profundo y lleno de necesidad contenida, donde cada suspiro y cada caricia era una promesa de entrega y confianza. Entraron a la habitación del hotel y finalmente dejaron que la intimidad que había crecido entre ellas se transformara en deseo compartido. Cada caricia, cada beso, cada suspiro era una extensión de la conexión emocional que ya habían construido, pero ahora con la cercanía física que intensificaba la confianza, la vulnerabilidad y el placer. Sus cuerpos se encontraban con naturalidad, explorando, descubriendo y disfrutando de la intimidad que solo podía surgir entre dos almas que se entendían. El tiempo parecía dilatarse y cada instante se volvía único, lleno de ternura y pasión combinadas. Esa noche, mientras dormían entrelazadas, comprendieron que lo que habían empezado a construir no era solo un romance fugaz, sino un refugio donde podían ser completamente ellas mismas. La cercanía física solo había reforzado la cercanía emocional, y ambas sabían que esta noche marcaba un nuevo nivel en su relación, uno que querían explorar sin prisas, pero con todo el corazón, conscientes de que juntas podían enfrentarlo todo. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.